Y vamos a abrir la segunda hora retomando agenda de luchas gremiales que veníamos contando más tempranito. La tenemos en comunicación a Sonia Aleso, que es secretaria general de CETERA y presidenta internacional de la Educación para América Latina, esta organización que se llama IEAL, poniendo también la situación de la educación argentina en el plano regional, ¿no? Con los ajustes y los recortes que están llevando adelante varios gobiernos simultáneamente, ¿no? Cuando empezamos a ver un poco el mapa, entendemos que no se trata solamente de un fenómeno local. La saludamos a Sonia porque hay agenda de lucha por paritarias en el sector docente y medidas. Sonia Pablo de este lado en la cadena Cruce, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la cosa en este minuto con la lucha docente? Bueno, hemos resuelto un paro que ya había sido votado en el Congreso Nacional de CETERA para el día 3 de agosto con movilización. Vamos a hacer movilizaciones en distintas provincias y también en la capital. Es un paro en reclamo de paritaria nacional docente, de aumento salarial, de plantear la necesidad de inversión educativa. El gobierno nacional de Milei viene ajustando a la educación desde que asumió, primero no pagando los fondos a las provincias, todo lo que debía ser transferido. Por las leyes vigentes no se transfirió a las jurisdicciones, el gobierno de Milei no construyó una escuela desde que asumió. Los fondos que iban a educación están yendo a pagar intereses de la deuda externa, es decir, lo que era parte del Fondo Nacional de Compensación Salarial para que no haya diferencias en los salarios de las provincias, entre las que más cobraban y las que menos cobraban, el FONID, que es un fondo nacional que iba a parte de los salarios entre un 10 y un 15% según los salarios, que si hoy se actualizara serían 313.000 pesos por docente. Estamos hablando de que nos adeudan desde el 2023, desde que asumieron, sí. Decidieron no pagarlo y más allá de que tenían leyes que cumplir, las han incumplido, pero además han dejado de actualizar las becas estudiantiles y se redujeron de una manera pero muy importante las becas que había hasta el 2023 para estudiantes secundarios y terciarios y universitarios, lo que ayudaba a muchos estudiantes a poder continuar sus estudios secundarios y terciarios. El salario nacional está en el récord histórico más bajo de los últimos 30 años. Hoy la palabra que más escuchamos en las salas de maestros y en las reuniones y en las asambleas es que nuestros compañeros y compañeras nos llegan a fin de mes. Y frente a eso, y a un intento de reforma jubilatoria que exige el Fondo Monetario Internacional, que parece que volvió a regir los destinos de nuestro país, estamos en una situación verdaderamente grave, con un endeudamiento de los docentes que no tiene precedentes en los últimos años, desde el menemismo a la fecha. Y la verdad que una situación muy compleja, con un agravante que es que el hecho de que muchos estudiantes de los profesorados de educación, tanto terciarios como universitarios, está bajando la matrícula. Nosotros venimos alertando, lo hemos planteado en la reunión del Consejo Federal a los ministros, la preocupación que tenemos en la baja de matriculación de lo que serían los futuros docentes. Así que frente a esta situación, por paritaria nacional, por más inversión educativa, marchamos, nos movilizamos y paramos el día 3 de agosto con los compañeros y compañeras universitarios de las dos CONADU y CONATE. Sí, muy buena explicación, Sonia, porque cuando uno dice paritarias piensa solo en el sueldo inmediatamente, pero está todo este temario que bien planteaste, que va desde el Fondo Nacional de Incentivo Docente impago, violando leyes por parte del Gobierno Nacional. Me impresionó lo que dijiste de las escuelas también en términos de comunicación política, ¿no? Porque todos los gobiernos
vinieron prometiendo hacer escuelas, ¿no? Era como un paradigma hacer escuelas, hasta los gobiernos de derecha, me acuerdo, Macri prometía jardines de infante. 3.000 jardines. Sí, después no los cumplió, pero los prometían, ¿no? Los prometían porque era un Claro. capital político hacerlo. Efectivamente, y de hecho la desinversión es la más alta de la serie de los últimos 30 años, peor incluso que el gobierno de Macri, peor que el menemismo. Y en ese sentido es alarmante porque desde que asumieron dejaron de pagar los compromisos de inversión en las provincias, lo que tenía que ver con el fondo para construcción de escuelas, jardines de infante y el fondo para las escuelas técnicas se dejó de pagar. En lo que era infraestructura edilicia, que era mejoramiento de los edificios escolares, mantenimiento, insumos para los jardines de infantes, ni hablar para las escuelas en contextos de extrema pobreza o las escuelas en contextos de encierro o la ruralidad. Lo que tenía que ver con los programas como el Conectar Igualdad, un programa que hoy el mundo está discutiendo el tema de la inteligencia artificial y nosotros estamos dependiendo de las multinacionales de inteligencia artificial e incluso el gobierno propone en la ley de libertad educativa que quieren proponer al Congreso la posibilidad de que las empresas se hagan cargo de las escuelas, que haya escuelas virtuales, que haya el homeschooling, es decir, la educación en la casa, algo que en ningún país del mundo ha tenido éxito, al contrario, ha tenido un fracaso rotundo, ha empobrecido los contenidos y la calidad de la educación. El tema de las grandes empresas tecnológicas está unido al proyecto del día 6 de extranjerización de la tierra porque quieren, no es casualidad que Peter Thiel esté en la Argentina, quieren que esas grandes multinacionales hagan de nuestro lugar un lugar para las grandes empresas tecnológicas, robarnos el agua, nuestro territorio para poder hacer negocios. Es decir, estamos frente a una quita de la soberanía pedagógica y de la soberanía en general de nuestro país. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, rumbo a la medida de fuerza del 3 de agosto, que antes contábamos, Sonia, un poco también una agenda gremial general, tiene apoyo la medida por parte del FRESU, del Frente de Sindicatos Unidos y otros sectores. ¿Cómo está esa confluencia de todas las luchas, le podemos llamar, no? Mira, yo creo que se han intensificado las luchas en todo el país. Vamos, este 3 vamos a tener movilizaciones no solo en Capital, sino en diversas provincias del interior. Estamos viendo que está confluyendo mucha gente en distintas provincias también el día 6, rechazando el intento de votar el 6 de agosto la ley de extranjerización de la tierra. Es muy importante que sepamos la gravedad que esto conlleva, es decir, están planteando que se puede entregar tierras ilimitadamente a extranjeros, incluido a estados de otros países, lo cual es una quita de soberanía impresionante, peligrosa también para la soberanía argentina en este contexto donde además tenemos todavía la discusión sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y lo que eso significa. Ha habido barcos pesqueros que sin permiso están navegando nuestros mares. Es decir, nosotros estamos viendo en nuestra recorrida por las provincias muchísimo malestar, primero por una cosa sencilla, que es que los trabajadores y trabajadoras o están siendo despedidos o no llegan a fin de mes. Yo digo siempre que la conversación más extendida en la sala de maestros, de maestras, de profesores, no llegó a fin de mes. Y estoy sobrecargada de trabajo, porque además lo que se está viendo es un peso sobre las mujeres, que somos mayoritariamente las que estamos en el sector docente. Hoy se están convirtiendo en un 70%, según una encuesta reciente que ahora estamos terminando de realizar en CETERA, en el principal o único sostén del hogar, empeorando las cifras de los 90 y del 2001.
Ujú. Y esto es muy preocupante porque estamos llegando al límite de la sobrevivencia y encima nuestras compañeras y compañeros se sobrecargan de trabajo, o toman más horas si pueden, o hacen otros trabajos, desde Uber hasta venta de lo que se te ocurra. Entonces, la verdad que estamos en un momento social muy difícil, sumarle a la situación de las barriadas populares y de nuestros alumnos en los conurbanos de la Argentina que están viviendo una situación dramática de las familias, ¿no? Sí. Con la eliminación de todo lo que era la red de contención de los comedores comunitarios que sostenían los movimientos sociales, de lo que era la inversión en comedores y copa de leche que el gobierno nacional suplementaba a lo que ya ponían las provincias, es decir, una quita de presupuesto educativo que, como te decía, no es solo salarial, tiene que ver con infraestructura, con formación docente, con las escuelas técnicas, con los institutos terciarios, con las becas para nuestros pibes y pibas, con los comedores y copa de leche. Estamos en una situación preocupante y cuando vos haces los números y los informes sobre el presupuesto educativo, que ahora tenemos uno reciente terminado que después te lo envío, lo que los compañeros te preguntan, bueno, pero ¿dónde está la plata que nos sacaron a nosotros? ¿No? ¿Dónde está la plata que le sacaron a las provincias? ¿Dónde está el dinero que antes ponía en educación, en el presupuesto que obligaba al 6% de la inversión en educación y que hoy no se está poniendo? Bueno, claramente a pagar intereses de la deuda externa. Sí, bueno, Cada vez tenemos más deuda externa y cada vez somos más pobres. totalmente. Bueno, y pasó la directora del fondo y arengó a los funcionarios y a la población también a seguir siendo persistentes en aguantar este ajuste que parece que no termina nunca, ¿no? No, y aparte, una cosa que es un bochorno, ¿no? Que la directora del Fondo Monetario Internacional, que antes se escondían los funcionarios del Fondo Monetario cuando venían a Argentina, haga una conferencia de prensa y hable como si fuera parte del gabinete, la verdad es que es vergonzoso. Es vergonzoso porque todos sabemos en Argentina cómo termina el endeudamiento externo. Ya lo hemos vivido, esta es la cuarta vez que lo vivimos en Argentina. No es la primera, lo hemos vivido reiteradamente a lo largo de nuestra historia y siempre terminó igual, con los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No hay ninguna sorpresa. Yo ayer lo escuchaba a Milei, perdóname que haga una digresión, pero tiene un vínculo. Hablar en Perú, el proyecto económico del Fondo Monetario Internacional para la Argentina es el modelo peruano. Es decir, cambian los presidentes, cambian los gobiernos, pero la estructura económica se mantiene. Y yo pensaba, nosotros conocemos a los maestros de Perú porque estamos en la Internacional de la Educación, como vos decías, y el pueblo, hay un 80% de pobres en Perú, y lo demás son ricos de absoluta riqueza. Ese es el modelo que quieren para Argentina, es la desaparición de la clase media que ha hecho de la Argentina una cuestión de progreso social, de ascenso social, de la posibilidad de que el hijo de un albañil puede estudiar en la universidad pública, puede terminar la secundaria. Hoy tenemos chicos que dejan la escuela por una cuestión económica, ¿no? Ujú. Eso, además de lo que nos está pasando con los docentes, también nos está pasando con nuestros estudiantes. Aumentó el suicidio adolescente, las autolesiones, o sea, estamos viendo en el interior del país cifras que son alarmantes para la Argentina. Bueno, ¿qué va a pasar con esa crisis social? ¿Quién se hace cargo, digamos, no? ¿Y cómo este gobierno no tiene el mínimo de sensibilidad social, el mínimo, para poder realmente escuchar, para poder atender, para poder ver las necesidades y el sufrimiento de la población, ¿no? Eso lo vemos todos los días, despidos permanentes, en nuestro caso que tenemos trabajo, empobrecimiento de los salarios, endeudamiento de las familias, es una situación verdaderamente grave con una crisis social que
que realmente si esto no cambia vamos a vivir situaciones muy complejas que ya las estamos viendo y que se tratan de ningunear o de desinformar a la población diciendo que estamos mejor cuando vemos que todos los días suben las cosas. Con ir al supermercado, con ir al mercadito del barrio, uno sabe que permanentemente aumentan los alimentos, aumentan los insumos, aumenta el transporte, aumentan los impuestos y nosotros cada vez ganamos menos. Sí, totalmente. Este es el diagnóstico crudo, duro y que pinta para peor, ¿no? Hoy veníamos contando, Sonia, el presidente va a presentar sus reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y una de las cosas que tiene es ponerle un candado a la posibilidad de que un gobierno X pueda generarse una política económica o herramientas del Banco Central para poder, por ejemplo, aumentar jubilaciones o aumentar a los docentes o hacer obras para escuelas, como contabas que están en cero desde que llegó Milei. Es parte de toda una misma política. Entonces, el 3 de agosto el paro, bueno, marcamos el 6 de agosto también con la convocatoria a rechazar la ley, el proyecto de ley de extranjerización de la tierra. Y vamos a seguir la agenda, Sonia, de los docentes y las docentes en la República Argentina. Te agradecemos siempre el tiempo. No, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Ahí pasó la secretaria general de CETERA. Bueno, con las medidas de fuerza en marcha y estuvo muy buena su punteo de cosas que reclaman, ¿no? Porque a veces se simplifica, insisto con esto, cuando un sector va a una paritaria a negociar con el patrón, en este caso el patrón es el gobierno, uno piensa en el sueldo, ¿no? Inmediatamente se empieza con esa campaña de estigmatización, casos docentes especialmente, a, dar el imaginario de que tienen 3 meses de vacaciones en el verano, que tienen vacaciones de invierno, que son vagos, vagas, ñoquis, y todo eso que se construye del docente. Y Sonia Aleso recién nos contó la cruda realidad del trabajo, de la sobreexigencia, de la baja del poder adquisitivo, de la baja de matrícula de estudiantes para ser nuevos docentes, ¿no? Hay como una desincentivación a ser docente, a ser educador. Ese es un plan de un gobierno que busca una sociedad ignorante, ¿no? Y está plenamente en marcha. Bueno, piden por todo lo demás que también contó Sonia Aleso. El salario es una parte de esa paritaria. Y el 3 de agosto van al paro. Esta es la noticia que dejamos plantada aquí en la cadena Cruce. En Tránsito presenta